Hola a todos, DG World les trae un nuevo capítulo de esta novela. Si les gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela junto con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos con la novela. ¿Qué tiene de malo ser un asesino y querer enamorarse de Hermione? Capítulo 221 a 230. Capítulo 221 dividiendo el botín. Oye, Glenn. Eso es tan grosero. Hermione sonrió y cubrió la boca de Glenn con fuerza. Su boca no mostró signos de abrirse, pero la voz reprimida llegó silenciosa pero claramente a los oídos de Glenn. Aunque el profesor Dumbledore apareció en este momento, solo le preocupaba que saliéramos heridos. Era consistente con los pensamientos de Glenn. Antes de que comenzaran sus acciones, Glenn había afirmado que Dumbledore llegaría. Aunque lo que dijo en ese momento fue un poco ofensivo para el profesor Dumbledore, la suposición de Glenn fue realmente precisa, murmuró la niña en su corazón. Eso no es cierto. Glenn no cree que Dumbledore no preste atención en secreto a este asunto. Sí, según la experiencia del año pasado y la forma en que manejó este asunto, Glenn solo puede considerarse dudoso. Entonces ese libro, el libro sobre magia. Los animales que aparecieron en su campo de visión la víspera de la operación confirmaron completamente su idea. Dumbledore probablemente se enteró del heredero de Slytherin, la Cámara de los Secretos y el Basilisco. Sin embargo, su demora en tomar medidas probablemente se deba a que está planeando algo más. Glenn era demasiado vaga para preocuparse por tantos peligros, tareas y objetivos. Era su estilo resolver estas cosas lo antes posible. Se siente como si Dumbledore estuviera jugando ajedrez con Voldemort, y el tablero de ajedrez se coloca en el camino de Glenn, y luego Dumbledore invita a Glenn a unirse al juego. Entonces Glenn derribó el tablero con su patada y se alejó sin mirar atrás. Hermione vio que Glenn no iba a seguir hablando, así que soltó su mano que cubría la boca de Glenn, porque ahora estaba rodeada por su propia gente, y había dos profesores sentados allí, Tom. Glenn también había vuelto a bloquear el diario de Riddle, por lo que se quitó el disfraz, se bajó la capucha y respiró profundamente el aire frío y refrescante. La pequeña aún no está acostumbrada a la sensación de tener el rostro tapado y se siente asqueada y aburrida. Glenn también se bajó la capucha y la máscara, levantando el hechizo de camuflaje sobre ambos. ¿Quién eres? El profesor Snape miró a Glenn con los ojos vacíos. Se dio cuenta de que algo andaba mal cuando Glenn habló hace un momento. ¿Por qué la voz de ese chico sonaba tan extrañeza? Bueno, ahora parece que no solo la voz es extraña, sino que también su apariencia se ha vuelto extraña. Este no es un simple cambio de apariencia en absoluto. Esta dulce incluso cambió de género. En este punto, Snape finalmente entendió dónde se había utilizado el contenido que Glenn había venido a pedirle. ¿Tú, estás intentando con todas tus fuerzas entrar al dormitorio de chicas de Gryffindor? Snape inmediatamente vio el verdadero propósito de Glenn al investigar la poción de cambio de género. Obviamente, Glenn comenzó a investigar esta poción mucho antes del incidente de la habitación secreta, por lo que era obvio dónde estaban los pensamientos de este niño. A diferencia de Hagrid, que estaba sorprendido y sin palabras, Dumbledore, que ya había estado sorprendido una vez antes, estaba obviamente muy tranquilo. Profesor Snape, no tiene que decirlo tan duramente. Esta vez Glenn está haciendo esto más para resolver el problema y salvar a Ginny bajo el control de Tom. Pero, ¿se van a mejorar aún más las restricciones en el dormitorio de chicas de Gryffindor? Esta frase es relativamente tranquila. Después de escuchar esto, Snape resopló y automáticamente ignoró la segunda frase del chiste de Dumbledore. ¿Todavía lo llamas Tom ahora? Preguntó el viejo murciélago con cara fría y se cruzó de brazos. Dumbledore solo suspiró levemente, sacudió la cabeza y no continuó diciendo nada más sobre este asunto, pero Hermione aún podía ver las complejas emociones escondidas en lo profundo de los ojos azules del anciano detrás de las gafas de media luna. Al ver que Dumbledore estaba en silencio nuevamente, Snape no se molestó en preocuparse por él. Miró a Norbert, el dragón de fuego, que estaba acostado y tomando una siesta detrás del risueño Hagrid con una expresión indiferente. Luego se dirigió al basilisco. Había estado muerto durante mucho tiempo ante el cuerpo. Como se acordó antes, cada uno de nosotros tendrá la mitad del material de este basilisco. Snape se agachó junto al enorme cuerpo del basilisco. Su varita ya había aparecido en su mano y estaba listo para comenzar a extraer el material de la serpiente.
Los materiales de la poción mágica se separan del monstruo. Sí, respondió Glenn. Este fue el precio acordado de antemano para que Glenn le pidiera a Snape que mantuviera la línea. Incluso si Snape en realidad no tomó medidas, su propio acto de venir a la escena se consideró completado en la mente de Glenn. Snape se congeló, con una expresión de disgusto en su rostro. Será mejor que te calles. Este sonido realmente me hace sentir incómodo. Después de otro período de silencio, Snape agregó en silencio, dame los datos y el método de producción de la poción que desarrollarás más adelante. Está bien, continuó Glenn respondiendo. Snape resopló y comenzó a concentrarse en descomponer las distintas partes del cuerpo del basilisco que podían obtener materiales para pociones. Al ver que la conversación entre Glenn y Snape llegó a su fin por el momento, Dumbledore comenzó a hablar. Glenn, ¿puedes mostrarme ese cuaderno de Tom? Quería confirmar lo que pensaba. Glenn asintió. Está bien, pero debes recordar devolvérmelo después de leerlo. Este es un trofeo para Hermione y para mí. Dumbledore se quedó sin palabras, un poco estupefacto. Glenn, ¿parezco el tipo de persona que le robaría sus cosas a un pequeño mago? No te preocupes, la propiedad final de este diario te pertenece a ti y a Hermione, pero tengo que decirte cómo planeas tratar esta cosa malvada. Está bien, no seas tan tacaño. Al ver esto, Hermione tiró de Raglan con impotencia, siempre sintiendo como si estuviera cuidando a un niño. El profesor Dumbledore no es ese tipo de persona. Luego se volvió hacia Dumbledore. Está bien, profesor, puede estudiarlo todo el tiempo que quiera, solo trate de asegurarse de que el diario y lo que contiene estén completos. Supongo que Glenn quiere estudiarlo o algo así. Por supuesto, vigilaré a Glenn y no dejaré que pierda el tiempo. Al decir esto, Hermione se dio unas palmaditas en el pecho y juró. Bueno, creo que puedes hacer estas cosas, Hermione. Dumbledore sonrió, asintió con la cabeza hacia Hermione y luego miró a Glenn con una sonrisa, quien inexpresivamente dejó que el diario que había estado contenido en la pequeña caja negra flotara en las manos de Dumbledore. Dumbledore también asintió hacia Glenn, y luego, con un dejo de seriedad en su rostro, tocó el diario de Tom con sus dedos y lo abrió. Capítulo 222 Método de distribución. Glenn y Hermione no tenían intención de pararse junto a Dumbledore para observar lo que su director planeaba hacer con el diario de Tom. Cuando Oldre abrió el diario, los dos se fueron de buena fe. Bueno, uno es activo y el otro pasivo. Aunque a Glenn no le importaban los asuntos de Dumbledore, no tenía intención de mudarse y no tenía ninguna conciencia de sí misma. Al final, la niña que regresó se la llevó a rastras. Dumbledore estaba preocupado por el diario, y Snape se encargó de desmembrar el cuerpo del basilisco. Para extraer los materiales, los dos simplemente acudieron a Hagrid y Norbert, aburridos y bromeando con Hagrid, a quien no habían visto en mucho tiempo. Norberto. Aunque Hagrid es el maestro de Noble en el verdadero sentido de la palabra, Noble es obviamente más sumiso con Glenn y Hermione. Aunque es él quien está asombrado por los instintos biológicos, así que no importa cómo coqueteen los dos con Ron o Bodu. No se resistió. En cambio, se acostó como una pequeña mascota con el vientre expuesto, lo que hizo que Hagrid pareciera envidioso. Por otro lado, si tocaba a Norbert aunque fuera levemente, sería abofeteado. Fue el gran tamaño y el buen físico de Hagrid lo que lo salvó de muchas dificultades. Sin embargo, Noble parece ser una hembra de dragón de fuego. ¿No sería un poco extraño llamarla Noble? Siempre siento que el nombre Noble se usa con hombres. Debido a que pudo entrar en contacto cercano con el dragón de fuego, Hermione obviamente se había esforzado mucho en conocer el dragón de fuego durante este periodo. Ahora que estaba en contacto con Norbert nuevamente, expresó sus propios pensamientos confundida. ¿Qué? Norbert es una niña. Hagrid, que acariciaba en secreto la cola del dragón de fuego, se sorprendió, nunca antes había descubierto este hecho. Inesperadamente, Hagrid, que ama a los animales mágicos tanto como él, y cuyo mayor sueño es tener un compañero dragón de fuego, cometería un error tan grave. No sé si fue imaginación de Hermione, pero la niña pareció ver un poco de disgusto humano en los ojos de Norbert, que yacía boca arriba. Esto hizo que Hermione se secara los ojos. Bueno, realmente es mi malentendido, ¿verdad? Luego vio a Hagrid, que estaba tratando de verificar la verdad, siendo azotado por la cola de Norbert. Está bien, probablemente no sea una ilusión.
Al ver a Norbert, que había azotado a Hagrid con su cola, se giró hacia Glenn y le sacó la lengua en un intento de lamerle la cara para complacerlo. Sin embargo, Glenn le agarró la lengua y se congeló con una expresión inexpresiva. ¿Qué tal si le damos a Norbert un nuevo nombre? Cuando era niña, Hagrid siempre la ha tratado como a un niño. Tal vez así tú y ella podéis llevaros mejor. Hermione sugirió esto, aunque esta razón era solo ligeramente confiable, como niña, todavía quería que Norbert cambiara su nombre por un nombre más femenino. Bueno, creo que eso también está bien. Hagrid se rascó la cabeza avergonzado, se levantó del suelo, se palmeó el polvo del cuerpo y se volvió hacia Norbert. Norberto, ¿qué te parece? Norbert resopló cuando Glenn soltó su lengua. El humo negro que acababa de liberar el aliento del dragón que no se había disipado por completo salió flotando de su nariz. Ella sacudió levemente la cabeza, como si asintiera con la cabeza. Entonces, la decisión de cambiar el nombre de Norbert fue tomada por Hagrid y Hermione juntos. Glenn se hizo a un lado conscientemente. Primero, ella no estaba interesada en este asunto. Unirse a este asunto, Hermione se negaría cortésmente. Siempre me siento abandonado. Pensamientos que nunca antes habían ocurrido aparecieron en su mente, pensó Glenn. Pero estos pensamientos desaparecieron rápidamente como la espuma en el mar. Glenn giró la cabeza. Acababa de notar que los ojos de Norbert estaban mirando en dirección al cuerpo del basilisco. ¿Quieres comer? Después de un momento de silencio, y tratando de imaginar qué podría pensar Norbert, Glenn habló. Norbert, que había visto sus pensamientos, tampoco respondió de inmediato a la pregunta de Glenn. Ella también estaba reflexionando en su corazón, pero al final su pensamiento fue derrotado por el instinto biológico. Norbert no tenía intención de ocultar sus pensamientos y asintió con calma. Aunque estaba asombrado por el ser humano frente a él desde el fondo de su corazón, era innegable que ya había establecido una relación con él. Glenn asintió y, entre las personas que invitó con él, Snape obtuvo los materiales de la poción del basilisco y Hagrid obtuvo la magia del reino de los dragones enseñada por él y Hermione. Es un hechizo previo que crea una conexión mística entre los socios. Actualmente, solo Noble no ha recibido la recompensa correspondiente a su aporte. Entonces caminó hacia el lado de Snape. En ese momento, el rostro de Snape se llenó con una aterradora sonrisa de cosecha, y estaba usando la varita en su mano para lanzar hechizos para descomponer el cadáver del basilisco en muchos tipos diferentes. ¿Cómo evaluar el valor de los materiales de la poción del basilisco?, preguntó Glenn. Los dientes de serpiente, sus glándulas venenosas y el veneno que se produce en ellos son igualmente valiosos, siendo el de mayor valor, seguido de las escamas, seguido de la piel, los huesos y la carne de serpiente, que son del mismo nivel. Comer, y es una lástima desecharlos, y son de menor valor. No había ninguna idea estúpida en preguntarle a Glenn por qué hizo tal pregunta. Snape conocía el propósito de la pregunta de este tipo. Se trata de ganancias. Mientras respondía, no detuvo lo que estaba haciendo debido a las acciones de Glenn, pero como maestro de pociones, Snape todavía frunció levemente el ceño porque Glenn perturbó su interés. Este tipo de oportunidad de obtener directamente los materiales de poción más frescos del basilisco es rara, sin mencionar que este tipo ha estado vivo durante miles de años. Este tipo de cosas solo pueden suceder una vez en la vida. La oportunidad es rara, Snape. Primero me he dedicado de todo corazón a ello. Solo quiero una cuarta parte de los ingredientes de la poción del basilisco, pero quiero toda la carne de serpiente. Después de sopesar la información que Snape dijo en su mente, después de pensar por un momento, Glenn habló así. Obviamente, esta fue una mala decisión para Glenn, pero Glenn pensó que no importaba. Lo que sea. Snape no iba a comentar sobre la estúpida decisión de Glenn. Era mejor decir que estaba ansioso por tomar todos los materiales del basilisco como propios. Agitó su varita y sacó el cuerpo completo del basilisco de debajo de la piel de la serpiente, dejándolo flotar frente a Glenn. Luego lo dejó suavemente y continuó trabajando duro. La diapositiva es mediocre. Ahora Glenn todavía no podía hacer que un bulto tan grande flotara por completo. Lanzó un hechizo suavizante y luego continuó lanzando el hechizo para traer la carne blanca y tierna del basilisco hacia Noble. Detrás de él, Snape miró vagamente el comportamiento de Glenn con su visión periférica y resopló con frialdad cuando vio a este último empujando la carne del basilisco frente al dragón de fuego. Desperdiciar. Pero eso es todo.
Capítulo 223 Horrocrux. TSK, TSK, TSK. Era el sonido de algo cortando el aire y cortando la carne. Glenn usó la magia de combate más básica para unir una espada mágica condensada con una capa de poder mágico a la daga. Una luz negra clara circuló en el aire, haciendo que la daga cortara continuamente el cuerpo del basilisco frente a él. Cortarlo en varios pedazos. Norbert, que yacía acostado de lado, comía alegremente. Se siente un poco como un chef sirviendo a un gran comensal. Aunque el trabajo que realiza es simplemente cortar carne con un cuchillo. Glenn. Hagrid y yo ya hemos decidido el nuevo nombre de Norbert. Mirando hacia atrás, Hagrid caminaba a poca distancia. Frente a él, la niña ya corría hacia ella con pequeños pasos. Es Norberta. Aunque suena un poco parecido, este es un nombre de niña. Parece que incluso en este mundo, el nombre final de noble no cambiará. Buen nombre. Glenn respondió de inmediato, aunque no sabía por qué. Es demasiado superficial. Olvídalo, un tipo como tú que no puede tomar nombres no entenderá estas cosas. Pero habiendo dicho eso, estaba muy preocupado por eso en este momento. ¿Esos trozos de carne son la carne del basilisco? Hermione no pudo evitar arrugar su delicada naricita mientras observaba a Norbert devorar la comida. ¿Has confirmado si la carne del basilisco es venenosa? ¿Se le alterará el estómago a Novella si come al azar? Creo que no. Beta debería poder decir por sí misma qué alimentos son comestibles y cuáles no. Hice esto porque quería comer la carne del basilisco. Glenn siguió moviéndose, agitando la daga en su mano, y delicados trozos de carne de iguales tamaños seguían volando hacia Norberta. Incluso cuando se ocupaba del cuerpo del basilisco, Glenn seguía manteniendo habilidades de primer nivel con el cuchillo, tal como cortaba verduras y carne a diario. Parece que ahora también estás procesando ingredientes. Para dar un paso atrás, el dragón de fuego en sí tiene un cierto grado de toxicidad, resistencia al veneno y un cuerpo fuerte. Como depredador de muy alto nivel en el mundo de los animales mágicos, incluso si el cuerpo del basilisco es venenoso y la hace el estómago está lleno, ella también puede soportarlo hasta que Snape y yo vengamos a tratarlo. ¿No es todavía incierto el resultado? Hermione miró a Glenn con una expresión sin palabras, y luego miró a Norberta detrás de Glenn que estaba comiendo deliciosamente, con una expresión de disfrute en su rostro. Dejando de lado por qué el dragón de fuego mostró tanta expresión de disfrute, al ver a Norberta comportarse así mientras disfrutaba de la comida, Hermione pudo sentirse un poco aliviada. Después de darle un nuevo nombre a Norberta, Hagrid simplemente se acercó a saludar a Glenn y luego fue a acercarse a Norberta. Glenn, Hermione. Justo cuando Hermione estaba considerando si seguir a Hagrid para acariciar al dragón, la voz de Dumbledore llegó a su lado. He terminado de estudiar este diario y ahora te lo entrego. El diario de Tom flotaba en la mano del anciano y les dijo esto a los dos pequeños. Glenn agitó su mano y la pequeña caja negra que había sido utilizada para contener el diario apareció en el aire. Con un gancho de su mano izquierda, tomó el control del diario de la mano de Dumbledore, haciendo que volara dentro de la caja. Y ponlo en la caja. Está cerrado. ¿Todavía recuerdas lo que te mencioné el año pasado? Creo que es posible que hayas hecho algunas conjeturas, ¿verdad? Preguntó Dumbledore, pero Glenn no pudo ver nada en su expresión. ¿La forma que permitió a Voldemort escapar de la muerte? Dumbledore asintió, suspiró y continuó así es. Si solo era escéptico el año pasado, pero ahora que he visto esto con mis propios ojos, este diario, ya puedo sacar una conclusión. Esa manera extremadamente malvada, usando accesorios mágicos llamados Horrocruxes. Al igual que el significado literal, un recipiente que contiene el alma del alma a la que pertenece el Horrocrux. Puede que no sea exacto decir que es el alma. Bueno, tal como pensabas, debería llamarse parte del alma. Glenn asintió y le indicó a Dumbledore que continuara. Ahora puedo confirmar que este diario es el Horrocrux de Voldemort. 1. Glenn continuó asintiendo. No le sorprendió la declaración de Dumbledore. Dado que el diario contenía fragmentos del alma de Tom, sería difícil no interpretar el método extremo de inmortalidad que Dumbledore había mencionado antes. Ahora parece que mi idea es correcta. Entonces, el alma llamada Tom Marvel horrible en el diario no se puede conservar. La declaración única también estuvo dentro de las expectativas de Glenn. Como dice el refrán, los huevos no se colocan en una jaula.
Para personas como Voldemort, que son tan fanáticos de la inmortalidad e incluso han entrado en la locura, inevitablemente tendrán más formas de escapar de la muerte. Incluso si este método es dividir el alma, lo cual es contrario a las leyes de la naturaleza, me temo que Voldemort, que ya está aturdido, hará todo lo posible, dentro del alcance que pueda aceptar, para continuar dividiendo fragmentos de alma. Como respaldo para su propia conciencia. Así es un Horrocrux. Entonces, profesor Dumbledore, ¿comprende completamente el número específico de estos Horrocruxes? Glenn planteó su propia pregunta. En su opinión, solo hay dos cosas que tienen el efecto de los Horrocruxes que dijo Dumbledore. Uno es Tom, que actualmente se encuentra alojado en una pequeña caja negra. El diario de Ridley. El otro es Harry. Portero. No sé el número, pero de lo que estoy seguro es que el número de esos Horrocruxes no excederá los 7. Dumbledore simplemente sacudió la cabeza y habló lentamente. En el mundo mágico, 7 es un número mágico, y esta restricción está claramente establecida en los libros que guían la producción de Horrocruxes. Si el número de Horrocruxes supera los 7, todos los Horrocruxes perderán sus efectos originales. Las almas que se dividen demasiado perderán su conciencia original y se desintegrarán rápidamente, es decir, el efecto de anclaje de estos Horrocruxes en el cuerpo que hace que los Horrocruxes en este mundo desaparecerá por completo, y su cuerpo. También te pierdes debido a un trauma excesivo en tu alma. Glenn parecía pensativo, mientras Hermione, que estaba asimilando silenciosamente la información en las palabras de Dumbledore, se le ocurrió su propia idea. Entonces, profesor, ya que lo que está almacenado en el Horrocrux representa parte del alma del creador del Horrocrux, y el alma dividida está relacionada con el cuerpo original. En este caso, dado que ahora tenemos un Horrocrux conocido, ¿podemos rastrearlo hasta los otros Horrocruxes? Capítulo 224 Gira, gira, gira. Desafortunadamente, ese enfoque no funciona. Dumbledore sacudió levemente la cabeza y continuó, ya sea el registro sobre los Horrocruxes en el libro que mencioné antes, o los varios intentos que hice en el diario hace un momento, una cosa es segura. Los Horrocruxes de Voldemort que tenemos actualmente no pueden ser rastreados ni obtener información sobre otros Horrocruxes vinculados al mismo individuo. La pequeña porción de almas contenida en el diario de Tom no es suficiente para soportar el intercambio de información entre este y otros Horrocruxes o el cuerpo de Voldemort. En otras palabras, la energía de su alma no es suficiente para establecer el tipo de conexión que puede transmitir una gran cantidad de información. La energía del alma actualmente contenida en el Horrocrux solo puede mantener la función más básica del Horrocrux. Hermione no pudo evitar sentirse un poco decepcionada cuando recibió la respuesta, pero asintió pensativamente. Ella solo hizo esta pregunta por pura suerte, y Hermione también entendió que la posibilidad de atrapar directamente todos los Horrocruxes de Voldemort era escasa. Lo más probable es que esto se deba al hecho de que el alma en sí no puede ser demasiado traumatizada y dividida, pero también es posible que Voldemort ya hubiera anticipado este peligro oculto, por lo que no dejó un alma rastreadora en el Horrocrux que colocó en primer lugar. Fragmentos. De todos modos, el plan de Hermione después de escuchar lo que dijo Dumbledore fracasó. Así es, según la escena que Glenn vio en la memoria de Ginny, puede explicar a Tom en el diario. Ridley no pudo comunicarse con el cuerpo de Voldemort. Dado que su alma separada no puede contactar con su propio cuerpo, es aún más imposible que los medios generados por el mundo exterior se conecten con otros fragmentos de alma a través de fragmentos de alma. Después de que Hermione terminó de hacer sus preguntas, Glenn habló y ofreció sus propios pensamientos. Si es solo que los fragmentos de alma en el Horrocrux no tienen suficiente contenido de alma, ¿qué pasa si hay almas del exterior para reponer la energía de su alma? Dumbledore quedó atónito por un momento, luego frunció el ceño. Si existe ese tipo de método que puede absorber la energía del alma de otras personas, eso es posible. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Los ojos de Dumbledore se abrieron lentamente. Cuando Glenn mencionó esto, de repente pensó en algo. Parece que, profesor, usted está al tanto de ese asunto. Glenn habló con calma. Sus ojos no habían abandonado el rostro de Dumbledore desde que dijo esas palabras. Ahora obtuvo la información que quería. Había dos datos que Glenn quería obtener. Una es la viabilidad de la hipótesis que usted plantea. La segunda es la información que posee el propio Dumbledore. ¿Cuándo apareciste?
Eso sobre Harry. Al darse cuenta de que no podía controlar la expresión de su rostro, Dumbledore suspiró y no pudo evitar sonreír con amargura. Para ser honesto, Glenn, este niño, a veces es tan astuto que hace que la gente se sienta un poco asustada. Sí, lo que dijo Glenn y por lo que Dumbledore suspiró fue sobre Harry. Eso que le pasó a Potter. El fragmento del alma de Voldemort que inexplicablemente estaba adherido al alma de Harry debido a un accidente. Hoy, Glenn finalmente encontró la oportunidad de extraer la información que quería de Dumbledore, confirmando lo que antes era solo una suposición muy probable. La conciencia inicial fue el primer día del primer grado, después de la ceremonia de selección. Sentí la ligera conexión entre Harry Potter y Quilinus Quirrell, quien estaba poseído por Voldemort, cuando se miraron. Conectarse. Empecé a sospechar que el año pasado, cuando me llamaste a la oficina y trataste de obligarme a darte tu diseño, llegué a esa conclusión después de pensarlo en el camino de regreso al dormitorio. Mis sospechas se profundizaron porque obtuve una comprensión cada vez más profunda del alma durante estudios posteriores, y es por eso que llegué a esta conclusión. Pero ahora, al ver tu reacción, estoy absolutamente seguro. Harry Potter es también uno de los Horrocruxes de Voldemort y Tom Sórbolo. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. La persona que estaba más sorprendida fue, por supuesto, Hermione, que ya estaba confundida. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo pasó el tema de su propia investigación a la impactante revelación de que Harry era el Horrocrux de Voldemort? Al juzgar el carácter de Hermione, Glenn cree que no es 100% seguro tratar con las personas que rodean a la pequeña, incluso si esa persona no tiene una relación profunda con ella, decirle a Hermione solo le causaría problemas innecesarios. Por esta razón, Glenn no le dijo a Hermione esta importante suposición. La sorprendida Hermione se esforzó por ordenar la información incomprensible que acababa de recibir. Después de un momento, respiró hondo y extendió la mano. Luego, enojado, pellizcó la suave carne alrededor de la cintura de Glenn. Gira, gira, gira. Hermione, duele. Glenn dijo esto sin expresión, aunque su expresión y tono no cambiaron en absoluto de lo habitual, y no hubo ningún indicio de queja desde arriba. No hables todavía, déjame desahogarme. En ese momento, Hermione era como un pequeño hámster llenándose la boca de comida. Su carita tierna estaba abultada, su boquita seductora hacía pucheros y parecía como estoy muy enojada, pero en realidad solo podía sentirlo. Extremadamente lindo. Recuerdo que me pediste que expresara más mis pensamientos. Esta frase es la actividad psicológica de Glenn y no ha sido pronunciada, por lo que no es necesario que prestes atención. De hecho, Hermione no usó mucha fuerza para darle una lección a Glenn. Después de apretar el pene de Glenn por un tiempo, Hermione dejó lo que estaba haciendo, luego se cruzó de brazos y miró a Glenn con los ojos entrecerrados. Glenn probablemente entendió lo que Hermione quería hacer, así que miró a Dumbledore. Ahora que Hermione y yo lo sabemos, profesor, ¿puede contarnos los detalles sobre ese asunto en detalle? Oye. No desvíes tu odio. Hermione continuó mirando a Glenn, y esa mirada se sintió como si se estuviera solidificando. No. ¿Quién es Glenn? Alguien que no le mentiría a Hermione. ¿No quería la niña saber los entresijos del asunto? De todos modos, solo estaba haciendo una suposición personal. Era mejor dejar que Dumbledore, que tenía una comprensión más clara de todo el asunto, se lo explicara a los dos. Y compensar la información faltante. Eso es todo. Dumbledore, quien fue utilizado por los dos como una herramienta para ajustar su pequeño estado de ánimo, parecía muy indefenso. Sonrió amargamente y les contó a los dos pequeños sobre la noche en que Harry y Voldemort se conocieron. La noche que hizo que Voldemort ya no fuera el Voldemort completo, y que Harry ya no fuera el Harry puro. Capítulo 225 Elección. Cuando las palabras de Dumbledore se detuvieron, los pensamientos de Glenn y Hermione regresaron de esa noche hace 13 años. El rostro de Glenn estaba inexpresivo y no sabía lo que estaba pensando. Hermione estaba sosteniendo su mano. Aunque había experimentado muchas cosas y su mente había madurado gradualmente, seguía siendo la niña de buen corazón. No fue que derramó lágrimas por esa triste y enojada historia, pero sus ojos ya rojizos y la mano que apretaba la palma de Glenn fueron suficientes para reflejar su estado de ánimo en ese momento. La información más detallada y completa que aprendió de Dumbledore fue incluso más desgarradora que lo que leyó en los periódicos. Al mismo tiempo, el odio hacia Voldemort y los mortífagos también aumentó a un nivel superior.
La cognición también es más profunda. El hombre con el poder de conquistar al Señor Oscuro se acerca. Nacido en una familia que ha derrotado al Señor Oscuro 3 veces. Nacido al final del 7º mes. El Señor Oscuro lo marca como su archienemigo, pero posee al Señor Oscuro una energía desconocida para la cabeza. Uno debe morir a manos del otro, pues ambos no pueden vivir, solo uno sobrevive. El que tenga la energía para conquistar al Señor Oscuro nacerá al final del 7º mes. Hermione murmuró en voz baja, repitiendo la profecía que Dumbledore les había dicho. Solo por esa predicción poco realista. Su voz estaba entrecortada. La niña se mordió los labios con fuerza y sus labios, que estaban más brillantes de lo habitual, parecían sangrar. No puedo entender. Incomprensible. No quiero entender. Negarse a entender. En comparación con otros pequeños magos de la misma edad, Hermione, una pequeña maga que creció en la sociedad Muggle ordinaria, es más capaz de sentir la cruel realidad del mundo mágico. Aunque estaba mentalmente preparada para esto, cada vez que volvía a escuchar información tan odiosa y triste, Hermione todavía se sentía disgustada desde el fondo de su corazón. Aunque ahora es un poco irreal para ella, una idea que había brotado en la mente de la pequeña desde que no sabía cuándo comenzó a crecer en el corazón de Hermione. Quiere cambiar el mundo mágico. Quiero que ese tipo de cosas nunca vuelva a suceder. Quiero que todas las familias que viven en el mundo mágico ya no se sientan tristes por el daño causado a sus familiares. Aunque la realización de este sueño está muy lejos, Hermione seguirá trabajando duro para realizarlo. Después de todo, Hermione Granger es un tipo muy testarudo. Como si supiera lo que Hermione estaba pensando, la niña sintió que las manos que sostenía de Glenn se apretaban con fuerza. Glenn cambió la posición de su mano y entrelazó sus dedos con los de Hermione. Glenn no pensó en ello mientras escuchaba lo que Dumbledore tenía que decir sobre Harry. La historia de Potter también es indiferente a esto. La información que se puede obtener en la historia es más del 70% similar a su suposición, y la información efectiva es solo esta. La mentalidad de Glenn no cambiará por cosas que no tienen nada que ver con él, y mucho menos con Voldemort. De cosas de las que quiere deshacerse ahora. Pero las complejas emociones negativas que surgieron de Hermione junto a ella debido a lo que dijo Dumbledore se le transmitieron exactamente. Glenn no podía adivinar lo que la sentimental niña estaba pensando en ese momento, pero eso no le impedía apoyar a Hermione sin razón. De hecho, lo que Glenn hace mejor es aceptar y obedecer instrucciones. Aunque ahora, cuando se enfrenta a eventos importantes, la mayoría de los planes de acción para él y Hermione están determinados por ellos mismos en la dirección general y los detalles de los que Hermione es responsable de complementar, pero sí. Es un asunto menor. Si la chica está dispuesta a tener sus propias ideas, Glenn se convertirá inmediatamente en la espada más afilada en la mano de Hermione solo para lograr sus objetivos. Donde quiera que vaya el corazón, también irá la espada. Por ahora. Calmar silenciosamente esas incomprensibles emociones en el corazón de Hermione era lo que se suponía que debía hacer la daga de Glenn. Dicho esto, ¿puede un arma afilada que es escalofriante y que solo se usa para extraer sangre caliente del cuerpo del enemigo realmente tener emociones? Quizás no antes, pero no necesariamente ahora. Porque ahora la daga tiene sus propios pensamientos y conciencia. Pero hay una cosa que sí me importa, Glenn. Como si no quisiera que Hermione siguiera sumergida en sentimientos a los que no debería estar expuesta ahora, Dumbledore habló y cambió el tema en otra dirección. ¿Cómo detectaste esa anomalía en Harry? Este asunto hizo que Dumbledore sintiera mucha curiosidad. Incluso él gastó mucha energía y usó varios métodos para confirmar su suposición sobre lo que le pasó a Harry. ¿Por qué Glenn simplemente echó un vistazo y se te ocurrió esta idea? Parece que tengo una sensibilidad hacia las almas diferente a la de otras personas. Glenn dijo lo que sentía acerca de sí mismo. Tal vez sea porque soy Obscurus. Quizás sea porque he estudiado alquimia, que tiene mucho que ver con el alma. Quizás he sido un ser humano durante 2 vidas. Glenn no dijo estas palabras. No sé la razón específica. Y no puedo detectar la anormalidad en el alma de Harry en días normales. La única vez que realmente sentí la extrañeza fue durante la ceremonia de apertura del primer grado. Pero lo más probable es que haya sido una reacción anormal causada por el cuerpo de Voldemort al estar muy cerca de los fragmentos de su alma dividida, lo cual observé.
Glenn extendió su mano libre. Entonces, profesor Dumbledore, ¿qué va a hacer con Harry Potter? Las palmas de sus manos aún estaban calientes, pero las frías y despiadadas palabras no se detuvieron ni un momento debido a la tragedia en la boca de Dumbledore y sus preguntas. Glenn preguntó la respuesta que quería saber. Esto también puede servirle de referencia para sus próximas acciones. Hermione parecía haber pensado en algo y Glenn sintió que la fuerza proveniente de la mano de la niña se hacía más fuerte. Justo ahora, dijiste que una vez que se completa un Horrocrux, su efectividad total solo puede destruirse destruyéndolo por completo, ¿verdad? Glenn explicó con calma los Horrocruxes y cómo destruirlos que Dumbledore les acababa de explicar en detalle no hace mucho. Dumbledore, ¿cómo destruirás este Horrocrux? Es para proteger a Harry. ¿Hay alguna manera de salvar la vida de Potter y eliminar los fragmentos del alma de Voldemort de su alma? ¿O es que los accesorios que has cultivado con todo tu corazón fueron desechados, causando que tanto Voldemort como él murieran? ¿O está indeciso, es incapaz de analizar los costos y las consecuencias y duda en seguir adelante? En tu corazón, es Harry Potter, ¿es más importante la vida de este joven mago que parece tener una conexión profunda contigo, o es más importante el futuro del mundo mágico de Eagle Country? Capítulo 226 Agresivo. Hermione y Dumbledore conocían muy bien el significado de las palabras de Glenn. Acosar. Potter es ahora un joven mago que estudia en Hogwarts. Acosar. Potter es ahora el enemigo muerto de Voldemort, como lo han demostrado sus acciones. Acosar. Potter sigue siendo una de las muchas herramientas mágicas los Horcruxes utilizados por Voldemort para escapar de la muerte y obtener la vida eterna. Incluso puede ser el Horcrux viviente más especial. Se sabe que Dumbledore y Voldemort eran hostiles entre sí. Dumbledore quería destruir a Voldemort. Dumbledore quería crear un salvador que pudiera luchar contra Voldemort. La identidad de este salvador es Harry Potter. Glenn le contó esto a Hermione aproximadamente. El requisito previo para la muerte de Voldemort fue que todos los Horcruxes que creó fueran destruidos antes de que resultara fatalmente herido. Y Harry Potter es uno de los muchos Horcruxes de Voldemort. Por lo tanto, si quieres que Voldemort, la pesadilla del mundo mágico del Reino del Águila, el señor oscuro que lidera los brutales mortífagos y la neblina aterradora que ha permanecido en los corazones de los magos durante tantos años, muera por completo y nunca pueda. Para dar la vuelta de nuevo, es necesario destruir completamente a Harry Potter antes de que Voldemort muera. Si piensas en una dirección más oscura, Dumbledore está apoyando secretamente a Harry Potter se convirtió en el Salvador y continuó teniendo una sensación de presencia ante los ojos de Voldemort. Es difícil no pensar en Dumbledore preparándose para usar a Harry Potter como cebo, mientras sacrifica a Harry. Como resultado, Potter apretó completamente a Harry. Todo el valor de Potter, y a costa de ello, acabar con el imbatible Voldemort. ¿Es este hecho difícil de aceptar? Esto es como la opción en el problema del tranvía, elegir sacrificar a unas pocas personas a cambio de la supervivencia de muchas, con Harry Potter pagó el precio por sí mismo a cambio de un futuro brillante para la mayoría de las personas en el mundo mágico de Eagle Country. Glenn expuso claramente la cruel y fría realidad sobre la mesa. En ese momento, ella estaba esperando en silencio la respuesta de Dumbledore. Dumbledore se calmó en este momento, sin dudarlo. La respuesta al futuro correcto en su corazón, ya había aparecido el día que supo que Harry era un Horcrux generado accidentalmente por Voldemort. Su mente. El sacrificio es inevitable. Sin un rastro de vacilación, sin un rastro de molestia porque Glenn había reventado la burbuja de la hermosa realidad, Dumbledore respondió inmediatamente a su pregunta después de escuchar la pregunta de Glenn. Pero puedo garantizar que en ese plan futuro, Harry nunca será sacrificado. Los ojos azules de Dumbledore estaban inusualmente tranquilos, tan tranquilos como un lago cristalino bajo el cielo azul sobre las montañas. La calma hizo que Hermione se sintiera un poco incómoda. La calma hizo que Glenn pareciera verse a sí mismo en una vida anterior. Entonces, Glenn asintió. Aunque no conocía los planes detallados de Dumbledore para el futuro, podía ver aproximadamente lo que Dumbledore planeaba hacer. Glenn no iba a comentar sobre las acciones de Dumbledore. Esta fue la propia elección de Dumbledore. Hay que respetarlo. Pero, entonces, profesor, ¿está interesado en escuchar mis pensamientos?
Harry Potter, ¿otra solución a esta bomba que explotará en algún momento? Una solución que aún se encuentra en la fase teórica. Entiendo la verdad, pero Glenn, ya que tienes un método tan bueno, ¿por qué fuiste tan agresivo al principio? Se puede describir así, haciendo preguntas tan vergonzosas al profesor Dumbledore de forma tan agresiva. Hermione estaba discutiendo con Glenn en voz baja, con una expresión de cansancio visible a simple vista en su rostro, y todos los rizos estaban volados, lo que lucía particularmente espectacular. Ya era cerca del mediodía, y Hermione, que acababa de despertarse después de acostarse demasiado tarde debido a las acciones de ayer y las consecuencias, disfrutó del llamado desayuno y almuerzo por primera vez en su vida, pero aún así la niña todavía no dormía lo suficiente. Se despertó del hambre. Había consumido demasiada fuerza física y energía la noche anterior y, como estaba cansada, Hermione se fue directamente a dormir después de regresar al dormitorio, olvidándose por completo de comer algo para reponer energía. Debido a que anoche hubo tanto ruido en el castillo de Hogwarts, casi todos los miembros del castillo se despertaron. Los jóvenes magos de las 4 casas corrieron a sus respectivas salas comunes y fueron llevados de inmediato. Los profesores lo protegieron. Lo que vale la pena mencionar es que debido a la consideración de Glenn, lanzó un hechizo de confusión sobre los compañeros de cuarto de Hermione de antemano para hacerles pensar que Hermione se quedaría con ellos toda la noche para reducir la fuga de información innecesaria. En cuanto a él, simplemente le dijo a Draco que saldría esta noche y le pidió que lo ayudara a engañar a los otros compañeros de cuarto, y luego se apresuró a unirse a Hermione. Afortunadamente, casi de inmediato, llegó el aviso de seguridad de Dumbledore, lo que también permitió a los pequeños magos confundidos regresar a sus dormitorios para descansar. Pero ya los habían despertado una vez. El peligro había pasado y tenían mucha curiosidad por las cosas que sucedían dentro de Hogwarts. ¿Cómo podían los pequeños magos quedarse dormidos tan rápido después de despertarse? Miedo y curiosidad por lo desconocido, tensión mental, a pesar de que ya estaban tirados en la cancha obedientemente, sus mentes todavía estaban llenas de pensamientos confusos. Casi todos los pequeños magos charlaron hasta muy tarde en la noche, quedándose dormidos con dudas. Entonces, por consideración a los eventos importantes que sucedieron anoche y a los pequeños magos cansados, Dumbledore anunció que Hogwarts tendría un feriado hoy. En realidad, ahora no hay mucha gente en el auditorio. La mayoría de los pequeños magos todavía están durmiendo. Solo Hermione, el pequeño hambriento, Glenn, el monstruo que depende de la meditación para descansar, y un grupo de grandes reyes de los pergaminos han bajado. Comer a esta hora. Y anoche, debido a que Dumbledore siempre estuvo presente y al final los envió de regreso a sus dormitorios, Hermione nunca hizo su pregunta. En su opinión, Glenn no era el tipo de persona que deliberadamente haría preguntas embarazosas para dificultar las cosas a los demás. Debe haber tenido un significado profundo cuando hizo ese tipo de preguntas anoche. Hermione pensó en preguntar. ¿Pregunta incómoda? Glenn dejó de comer y se volvió hacia Hermione sin expresión alguna. Su carita estaba cubierta nuevamente con satén negro e hizo todo lo posible para mostrarlo. Aunque no hubo ningún cambio, Hermione se dio cuenta de que estaba confundido y pensando mucho. Parece que Glenn ya está pensando muy seriamente en sus recuerdos. Así es como lidiar con tratar a Harry, recordó Hermione. Si ese es el problema, no creo que sea un asunto embarazoso. Simplemente sentí que la atmósfera era adecuada para plantear esa pregunta, así que la mencioné de pasada. Glenn respondió. Hermione mostró una expresión extraña y puso su pequeña mano sobre el hombro de Glenn, que había regresado a su forma masculina. Cañada. Interrogación de cierre. Realmente no debería tener ninguna expectativa sobre tu habilidad para leer la atmósfera. Capítulo 227 Fingiendo ser estúpido. Mientras frotaba la carita de Glenn, Hermione seguía diciéndole con tacto que sus palabras eran demasiado directas y fáciles de identificar en la atmósfera de anoche, y al mismo tiempo se sentía secretamente aliviada. La intención original de Glenn no era avergonzar a Dumbledore. Entonces todo estará bien. Siempre se siente un poco como su propio hijo que no es lo suficientemente sensato como para salir corriendo y decir algo inapropiado, y luego correr para corregirlo usted mismo. ¿Por qué me haces sonar como la madre de Glenn? Parece que soy responsable de esto desde pequeño, ¿verdad? Señora Autorne, ¿qué está haciendo?
Dejando a un lado el estado de ánimo complicado de Hermione, Glenn, a quien le frotaron la cara en ese momento, expresó que estaba muy agraviado. ¿No habíamos terminado todos con la conversación de anoche, Harry? Potter, Voldemort y Horcrux, los tres elementos están reunidos en este momento, ¿no deberíamos combinar los tres y deducir la siguiente etapa del problema? Por supuesto, querer conocer la opinión de Dumbledore sobre este asunto fue de hecho una de las razones por las que habló. Glenn quería saber, desde la perspectiva de Dumbledore, cómo respondería el mago más grande del país Águila a este tipo de problema. Inesperadamente, vería la voluntad de morir en los ojos de Dumbledore. El plan de Dumbledore para su camino futuro es un camino hacia la muerte que está destinado a no terminar bien. Me siento un poco como yo en mi vida anterior. Glenn pensó en su mente. Pero ese es un camino que nunca elegiría en esta vida. Si quieres decir por qué, tal vez sea porque ahora tengo cuidado. Glenn aclaró los pensamientos confusos en su mente y revisó la información que había recibido durante la última conversación de anoche. 1. Es probable que el plan original de Dumbledore para el futuro se base en su cadáver. 2. Dumbledore tiene mucho conocimiento sobre la magia negra, pero se resiste mucho a usarla por razones desconocidas. En realidad, nunca pensó que el hechizo mágico podría usarse de esta manera. Obviamente es conocido como el mago más grande del Reino Águila. Espero que pueda darme algunas sugerencias útiles con el tiempo. ¿Soplo? Glenn estaba inmerso en el mundo del pensamiento. Nunca pensó que la fuerza que provenía de su rostro comprimiría el espacio en su boca, haciendo que el gas saliera de borbotones, provocando que sus labios vibraran y emitieran algunos sonidos extraños. ¿Estás, escuchando lo que yo digo? Hermione preguntó con cara hosca. La expresión de Glenn acababa de decir aunque no hay cambios, Hermione se da cuenta de que este tipo está distraído. Tener. Glenn respondió de inmediato. Está bien, entonces repite lo que dije en la penúltima oración. Hermione preguntó de inmediato. Antes de enfrentarte a este tipo de situación la próxima vez, intenta cambiar tu estado de ánimo con el de la otra persona, es decir, ponte en el lugar de otra persona, y considera tus palabras antes de hablar, ¿de acuerdo? Glenn respondió completa y correctamente a la repentina pregunta de Hermione sin perderse una palabra. TSK. Hermione frunció los labios, este tipo, Glenn, es realmente tan difícil como siempre para recopilar información. ¿Qué pasa? ¿Estoy en lo cierto? El rostro de Glenn estaba inexpresivo y comenzó a revisar sus recuerdos de hace unos segundos nuevamente. Frote, 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 frote. Hermione respondió frotando la cara de Glenn con enojo. A veces, fingir ser un poco tonto y tener una boca dulce puede hacer que les gustes más a las chicas. Hermione sostuvo el rostro de Glenn y le enseñó al chico duro frente a ella. Se refiere al carácter. ¿No te gustó? Glenn estaba muy desconcertado por esto y dijo dubitativo. Parece que no esperaba que la pregunta de Glenn fuera tan nerviosa y directa. La carita de Hermione de este chico nunca ha cambiado de repente. Se volvió un poco sonrosada. El nivel de defensa del rostro de Hermione era inversamente proporcional a la cantidad de personas a su alrededor. En ese momento, el auditorio estaba escasamente poblado y la defensa de la niña estaba en su punto máximo. Me gusta, pero también es bueno tener una boca más dulce. Aunque no quiero complacer a otras chicas excepto a ti, aún así acepté tu sugerencia. Glenn utilizó el método de responder con seriedad, y el efecto fue sobresaliente. Las defensas de Hermione se debilitaron. A veces realmente siento que finges no poder hablar. ¿No sabes cómo complacer a las chicas? Hermione usa su lengua. Aumentó la defensa inexistente. ¿Qué quieres decir? Solo estoy diciendo lo que pienso. Glenn utilizó el método de responder con seriedad, y el efecto fue sobresaliente. Hermione quedó inconsciente. Qué irritante lo de Glenn. También es muy simpático. Olvídalo, no está mal mantener el status quo. Hermione murmuró en voz baja, tan fuerte como un mosquito, pero esto no pudo escapar al agudo oído de Glenn. De hecho, el plan original de Glenn era discutir las siguientes cosas con Hermione durante la comida. Aunque no estaba claro por qué el tema cambió repentinamente de una manera que hizo que Glenn se sintiera bien, pero efectivamente, todavía tenemos que terminar el asunto primero. Parece que Hermione es más importante.
De lo contrario, continúa con este tema, ¿de acuerdo? Glenn estaba pensando en las palabras en su mente. Las enseñanzas de Hermione acababan de permanecer en su mente, y el conocimiento que había aprendido sobre el concepto de me gusta surgió gradualmente en el mar de la memoria. Sí, escuchaste bien, Glenn aprendió sobre el concepto de me gusta. Desde la última vez que escuchó a Hermione expresarle me gusta en la casa de la abuela en Dragon Kingdom, Glenn decidió comprender completamente esta maravillosa emoción lo antes posible. Para ello, pasó su tiempo libre durante las vacaciones y también fue a bibliotecas comunes para buscar libros sobre este conocimiento. Considerándolo todo, fue una cosecha fructífera, al menos a sus propios ojos. Aunque no encontró el momento adecuado para utilizar ese conocimiento y no pudo practicarlo bien, ¿no es hoy solo una oportunidad para comprobarlo? Glenn estaba a punto de hablar, pero la chica, cuya defensa se había reducido al mínimo debido a factores humanos y cuya barra de salud estaba vacía, se llevó el dedo índice a la boca. Tengo el presentimiento de que no puedo dejarte hablar más, de lo contrario no habrá tiempo para discutir las cosas que vamos a discutir hoy. El tratamiento de seguimiento del diario, el anuncio de la identidad del basilisco y el heredero de Slytherin, el anuncio del fin del incidente de la cámara secreta, la investigación sobre cómo lidiar con lo que Harry llevaba en su cuerpo como mencionaste ayer, y por supuesto, el dinero de consolación Ni. Todavía tenemos muchas cosas serias que hacer a continuación. Hermione bajó la cabeza y explicó. Entonces, ¿cuál es la verdad? Glenn inmediatamente vio a través de la compostura forzada de Hermione para lograr el objetivo que estaba tratando de lograr en ese momento, y expuso el disfraz de Hermione. Así que a veces todavía tienes que actuar como un estúpido. Capítulo 228 Diferencias. La resolución de la crisis en la habitación secreta dentro de Hogwarts se anunciará cuando todos los estudiantes lleguen al auditorio después de levantarse durante la cena. Gimli. En cuanto a Weasley, Dumbledore también dijo que revisaría en secreto su cuerpo para ver si Voldemort la dejó atrás o si hubo alguna influencia anormal. El contacto con Hermione y ella debería posponerse, al menos. Espera a Dumbledore. Para confirmar. Lo último que tengo que hacer es seguir investigando y descubrir la forma en que se usa la maldición Cruciatus para separar las características del alma y el origen puro del alma, para resolver el problema de los fragmentos del alma de Voldemort que están adheridos y creciendo en el alma de Harry Potter. Y usa el diario de Tom Riddle como objeto de práctica para destruir la autoconciencia del alma y transformarla en el origen puro del alma. Sí, la maldición Cruciatus fue la solución que Glenn dio anoche al problema entre los Horcruxes de Harry y Voldemort. El principio de la maldición Cruciatus para surtir efecto y torturar a las personas es cortar el alma. En este caso, es posible que la maldición Cruciatus, que es extremadamente precisa y controlada hasta cierto grado de poder, transforme un instrumento originalmente utilizado para hacerlo. ¿Torturar el alma con un bisturí para operarla? ¿Podemos eliminar las impurezas del alma que no pertenecen a esta parte? No solo Glenn pensó eso, sino que Dumbledore, que no tenía idea de esta idea debido a su resistencia a la magia negra, bloqueó temporalmente este tipo de pensamiento y se basó en el conocimiento básico de los hechizos mágicos y cómo usar la magia, etc. Considerando en profundidad muchos aspectos, se consideró que este enfoque tenía una viabilidad superior al 50%. Gran parte de la razón por la que Glenn aprendió la maldición Cruciatus fue para resolver la anomalía en el alma de Harry lo antes posible sin enojar a Dumbledore. Era muy sensible a la construcción de los circuitos mágicos y del alma, y en esto ha habido avances preliminares sobre este asunto. Y Glenn, cuya teoría aún se está mejorando y necesita mucha práctica, esta vez se encontró con el incidente del heredero de Slytherin. Tomás. El diario de Riddle apareció junto a Glenn como una lluvia oportuna y se convirtió en su mejor tema experimental para estudiar la maldición Cruciatus. Después de enterarse de que el heredero de Slytherin era en realidad un fragmento del alma de Voldemort alojado en el diario, Glenn inmediatamente pensó en ese seguimiento. Después de la batalla, este diario era el mejor trofeo que necesitaba. Si fuera Tom el del diario. No importa si el experimento falla antes de que el fragmento de alma de Riddle esté completamente dañado. Al menos la experiencia acumulada y la información de error se pueden registrar y utilizar como demostración de errores para la siguiente práctica, haciendo que las habilidades sean más refinadas. Si tiene éxito, Glenn también podrá obtener una fuente de alma pura, que es lo que más desea. El origen del alma pura es como un trozo de plastilina que se puede amasar y darle forma en la mano.
Glenn puede darle cierta conciencia a través de la alquimia. Puede convertirse en su segundo par de ojos y también puede absorber la piedra mágica. Energía del alma para fortalecer el alma. Glenn planea utilizar este método para intentar crear una marioneta alquímica que pueda conectarse con la conciencia del creador en alquimia. Si hay un títere de alquimia, Glenn tendrá más tiempo libre para hacer otras cosas. Por supuesto, el ideal es muy completo y la realidad es muy delgada. La premisa de todo esto todavía se basa en la maldición Cruciatus sobre Tom. Sobre la premisa de que los fragmentos del alma de Ridley se separan con éxito. Había una sensación de entumecimiento en sus brazos. Glenn dejó de construir la forma virtual del circuito mágico en su corazón, calmó el poder mágico que surgía constantemente en su cuerpo y abrió los ojos. Era casi la hora de cenar, ella y Hermione salieron a caminar como de costumbre para comer. Después de la caminata, Hermione tenía mucho sueño, así que decidió ir a la sala de los menesteres y también fue arrastrada a la sala. La niña se acostó y se vio obligada a tomar una siesta. Hermione durmió toda la tarde. Aunque entrecerré los ojos por un rato, me desperté rápidamente, así que he estado estudiando magia mentalmente hasta ahora. Hermione, que originalmente estaba acostada al lado de él, cambió su posición para dormir en algún momento. Ahora está acostada de lado sosteniendo su brazo izquierdo, con su pequeña cara presionando la arteria de su brazo. Ahora la mano izquierda de Glenn se siente como allí. Hay 10.000 hormigas arrastrándose. Adormecer. Afortunadamente, hay hechizos entre la magia conveniente que pueden aliviar este sentimiento. Glenn ha lanzado tales hechizos en sus brazos varias veces, por lo que no hay necesidad de cambiar la posición de dormir de Hermione para evitar que se despierte. Pero ahora no podemos dejar que Hermione siga durmiendo. Si vuelve a acostarse con este chico, probablemente no podrá dormir por la noche. Hermione, despierta. Glenn ya no estaba en silencio y habló, preparándose para despertar a Hermione. Es casi la hora de cenar. ZZZ. Deja de fingir, obviamente estás despierto, solo levántate. ZZZ. Glenn ya no estaba indiferente, extendió su mano derecha libre, apartó 4 dedos, dejando solo el índice, encontró el punto objetivo y lo empujó. Golpeó la piel que le picaba a Hermione. Sopló. Como si su vida hubiera sido destrozada, el cuerpo de Hermione acostado en la cama de repente saltó unos milímetros. La risa que había estado conteniendo finalmente no pudo contener más y se echó a reír. El carácter de Glenn no era tan malo como el de Hermione. Tocó la piel que le picaba a la otra persona y vio la reacción de la otra persona y luego persiguió la victoria. Por supuesto, para lidiar con Hermione, solo un golpe es suficiente. La niña se dará cuenta del resto de la ofensiva de cosquillas. En ese momento, Hermione sintió como si le hubieran disparado en el abdomen y soltó el brazo paralizado de Glenn. Rodó lentamente hacia un lado, acurrucado y temblando, con una risita reprimida aún saliendo de su boca. «¿Ordenar, vamos abajo?», preguntó Glenn, mientras masajeaba los músculos de su mano izquierda para aliviar los síntomas. «Jaja. No me toques». Hermione tembló con una risa silenciosa y extendió su mano cerca de Glenn para intentar detener la inexistente ofensiva. «No tengo ninguna intención de seguir empujándote. No soy tú». Glenn no tuvo más remedio que empujar el dedo de Hermione hacia atrás, indicando que no aceptaba la acusación infundada de Hermione. Exclamación de cierre. Sin previo aviso, Hermione de repente saltó como un gato, convirtió sus manos en garras y corrió hacia Glenn. «Tienes que pagar por lo que hiciste. Tómalo». Glenn. No mucho después, Hermione con la ropa desordenada y el rostro sonrojado salió de la sala de los menesteres con un Glenn tranquilo. Hermione, quien hizo un ataque repentino pero fue rechazada, sintió la diferencia de fuerza. Capítulo 229 o HMPH, ¿sabes cómo intimidarme? Hermione frunció los labios y se acomodó la ropa mientras refunfuñaba, quejándose de algo completamente diferente a la verdad. «No me gusta la sensación de picazón». Y eso fue solo defensa propia, no intimidación. Glenn dijo que era inocente y refutó las palabras de Hermione. Porque sabía que si no lo dejaba claro ahora, Hermione definitivamente aumentaría su intensidad en el futuro. Pero parece más probable que Hermione actúe de manera linda y estúpida, lo diga o no. Los dos discutieron todo el camino hasta el auditorio, y el auditorio ya estaba lleno de gente.
Si no me equivoco, Hermione levantó los ojos. No sé cómo se ha difundido la noticia de que el asunto en la Cámara de los Secretos se ha resuelto. Glenn no hizo comentarios. Se sentía como si estuviera acostumbrado a este tipo de cosas. Anoche, los profesores habían reparado hacía tiempo los daños causados en los pasillos del segundo piso de Hogwarts por su batalla con el basilisco, por lo que era imposible para los pequeños magos que vivían en los pisos superiores deducir posible información del entorno allí. Cuando bajaron las escaleras. Noticias de existencia. Glenn tenía motivos para sospechar que Dumbledore los había seguido a él y a Hermione durante todo el camino anoche, siguió el movimiento del campo de batalla, observó toda la batalla de contacto y la persecución, y reparó el corredor a lo largo del camino. Por supuesto, es posible que este tipo, su buen director Dumbledore, no haya filtrado este tipo de noticias de antemano. Esto puede calmar a los pequeños magos asustados de antemano, por lo que este enfoque es comprensible y Glenn dijo que no importa. Después de todo, la resolución final de este asunto no recaerá en él y Hermione. Aunque todavía hay una pequeña conexión, no importa mucho que Dumbledore sea feliz. Después de escuchar un poco las discusiones entre los jóvenes magos que los rodeaban, resultó que los hechos eran efectivamente lo que ellos y Hermione pensaban. El asunto de la Cámara de los Secretos, los monstruos que hay en ella y el heredero de Slytherin parecían haber sido resueltos por una persona misteriosa. Después de que los dos se sentaron, Glenn sintió una mirada diferente desde un costado mirando en dirección a él y Hermione. Ginny. Weasley. La postura de Glenn no cambió. Exploró levemente el alcance de sus sentidos y obtuvo información sobre el dueño de su vista. Hermione obviamente estaba consciente de la mirada de Ginny, pero no la ignoró como lo hizo Glenn. Se giró fácilmente e hizo contacto visual con Ginny. Ginny parece un poco asustada. Pero sobre todo agradecida. Después de poder invocar el poder del santo dentro de su cuerpo, Hermione, que ya era muy entusiasta, se volvió aún más aguda en su comprensión de las emociones. Inmediatamente vio el significado del brillo en los ojos de Ginny. Sabía que Dumbledore le diría a Ginny la verdad embellecida sobre el asunto, por lo que Hermione no se puso nerviosa ante los ojos de Ginny que entendían la verdad y querían expresar su gratitud. Hermione le guiñó un ojo a Ginny, sonrió juguetonamente y luego se llevó suavemente el dedo índice a la boca. SHH. Y haz una forma de boca confidencial. Incluso si no necesitas la gratitud de los demás, creo que, como persona que recibe ayuda, Ginny debería saber quién la ayudó y también tiene derecho a expresar su gratitud a la persona que la salvó de la muerte. Sé, Glenn, que tienes pensamientos y preocupaciones sobre ocultar tu identidad, pero te lo puedo garantizar y confirmar, Ginny. Weasley puede guardar un secreto, y mientras esté de acuerdo, no hablará de ello con nadie más. Confío en Weasley, y te prometo esto en honor de Albus Dumbledore. Las palabras exactas de Dumbledore resonaron en la mente de Glenn. Sí, pero la verdad debe ser modificada. Esta es su respuesta. Por ejemplo, trasladar al principal contribuyente a este logro a alguien que en realidad no existe. Esto es lo que pidió. El incidente se ha resuelto y la crisis dentro de Hogwarts se ha resuelto. Poco después, tal como los jóvenes magos habían adivinado, anunció Dumbledore. El legado de hace miles de años, el resentimiento de hace 50 años, fue completamente eliminado ayer por el profesor Nightwatch. Después de hoy, los estudiantes no volverán a sufrir daños desde Hogwarts. Además, los estudiantes que fueron atacados por los monstruos en la habitación secreta se despertarán poco después de que la profesora Sprout cultive el siguiente lote de mandrágoras. Por favor, no se preocupen. Eso es todo lo que tengo que decir esta noche, todos pueden empezar a cenar. Obviamente, Dumbledore no estaba dispuesto a revelar más información sobre la cámara secreta a los jóvenes magos en ese momento. Esa información ahora solo les traerá tensiones innecesarias. Tan pronto como Dumbledore terminó de hablar, una explosión de vítores entusiastas estalló en el auditorio. Esa era la voz de los pequeños magos que sobrevivieron al desastre, y después de que se eliminó el miedo a lo desconocido en lo profundo de sus corazones, se sintieron sinceramente felices de poder continuar viviendo una vida segura. Por supuesto, junto con sus alegres aplausos, también hubo un fuerte grito pidiendo el nombre de cierto profesor. Profesor de la Guardia Nocturna. Profesor de la Guardia Nocturna.
La ola de gritos ahogó al otro, y la presión que se había acumulado en los corazones de los jóvenes magos durante mucho tiempo se liberó por completo con la explosión de emociones. ¿Dónde está el profesor Nightwatch? Sí, ¿dónde está el profesor? De repente, pensando que el misterioso profesor que solo habían conocido una vez en el primer club de duelo todavía no estaba en la silla del profesor, los pequeños magos comenzaron a hacer un ruido. Por supuesto, esta escena debería haber sido pensada durante mucho tiempo, y Dumbledore había preparado una razón para ello. Su profesor de guardia nocturna está demasiado cansado por las acciones de anoche y actualmente está descansando en su dormitorio, por lo que no vendrá a la cena de esta noche. Después de un breve silencio, los pequeños magos se miraron y luego empezaron a gorjear. ¡Ay! Aunque es una lástima, el profesor debería descansar bien. Así es. Podremos agradecerle más tarde. Hermione escuchó las diversas preocupaciones de las personas a su alrededor sobre el inexplicable profesor de guardia nocturna y miró a Glenn con una expresión juguetona. ¿Cómo se siente ser elogiado por los demás?, preguntó Hermione. La expresión de Glenn no cambió mucho. No siento nada. Capítulo 230. Ven a decir gracias. Glenn no estaba interesado en la satisfacción y el reconocimiento provocado por la afirmación de los demás sobre sí mismo. Resolvió el basilisco y destruyó la conspiración de Tom para no conseguir estas cosas, que no significaban nada para él. En lugar de preocuparse o lidiar con esas cosas, Glenn estaba más dispuesto a gastar su energía pensando en la maldición Cruciatus utilizada para lidiar con el diario. Eso es algo que realmente debe abordarse lo antes posible, Tom. Riddle, el diario de Voldemort es como una bomba de tiempo. A pesar de que Glenn usó la alquimia para sellarlo herméticamente en un recipiente sellado, todavía hay una sensación de crisis que no sabe si es verdadera o falsa, persistiendo en su mente. La cena de hoy se volvió muy animada debido a las buenas noticias anunciadas por Dumbledore hace algún tiempo. Los pequeños magos tenían prisa al comer y su mala costumbre de charlar durante las comidas fue suprimida temporalmente. Ahora, la bestia que se esconde en secreto ha sido llevada ante la justicia en el acto, y el heredero de Slytherin detrás de escena debe haber sido llevado ante la justicia por el profesor de la guardia nocturna. Felicitaciones, felicitaciones. Efectivamente, es mejor tener un ambiente tan feliz en la escuela. Esta vida feliz y hermosa es la mejor. No se aceptarán objeciones. Hermione suspiró mientras probaba la extraordinariamente rica comida que hoy era como una celebración navideña. Si lo piensas detenidamente, parece que nuestra vida escolar no se ha detenido mucho desde que ingresamos por primera vez a la escuela el año pasado hasta ahora en Hogwarts. ¿Debería decir que este es efectivamente el mundo de los magos? Incluso en la vida de un mago, creo que no es normal tener estos accidentes con tanta frecuencia. Glenn dijo con calma lo que estaba pensando, ni siquiera la vida de los magos debería ser tan problemática. Bueno, eso es cierto. Espero que no haya más problemas en Hogwarts después de este tiempo. Hermione extendió las manos de mala gana y formuló un buen deseo para el futuro. La hora de la cena había terminado y todos habían disfrutado de su comida. Glenn y Hermione estaban a punto de ir a la sala de los menesteres para estudiar juntos cuando vieron a alguien esperando algo cerca del pasillo que conducía a la escalera del auditorio. Es Ginny. Ginny parecía llena de pensamientos cuando vio a Hermione al lado de Glenn, sus ojos de repente se iluminaron. Estaba a punto de dar sus propios pasos, pero cuando vio a Glenn a su lado, detuvo el paso abruptamente. Bueno. Glenn. Hermione reflexionó, como si quisiera decir algo, y Glenn a su lado le soltó la mano. Entonces iré solo a la sala de los menesteres. Parece Ginny. Weasley tiene mucho que decirte. No tienes que venir a verme después de charlar. Solo regresa al dormitorio y vete a la cama. Temprano esta noche. Cualquiera puede descifrar fácilmente el significado de la evidente vergüenza en el rostro de Ginny. Esta pequeña niña conoció la verdad editada del incidente gracias a Dumbledore. Hermione descubrió su propia anormalidad, por lo que recurrió al profesor de la guardia nocturna en busca de ayuda, lo llevó a su dormitorio para rescatarlo y finalmente logró descubrir el extraño diario en su escritorio. Ginny también recibió la solicitud de confidencialidad de Dumbledore. En ese momento, quería expresar su gratitud a Hermione en privado, pero Glenn junto a Hermione era una persona desinformada a sus ojos, por lo que la niña ahora es difícil. Entonces Glenn pensó en lo que iban a hacer los dos y pensó que no había nada particularmente importante.
Sería mejor aprovechar esta oportunidad para dejar que Hermione descansara y se relajara de la tensión que había sentido ayer y antes. Hermione se esfuerza más en buscar información que Glenn. Es un genio que puede absorber rápidamente el conocimiento de los libros. Junto con las habilidades de memoria que Glenn le dijo hace mucho tiempo, la eficiencia de Hermione en la búsqueda de información se puede mejorar enormemente. Mucho más grande que Glenn. Además, era muy fácil para Hermione descuidar su propia energía cuando trabajaba duro. La niña estaba muy cansada durante este periodo. Bueno, está bien, entonces iré a buscar a Ginny. No estudies demasiado tarde. Si sientes algún malestar físico o mental, debes acudir a mí de inmediato. Entonces iré allí. Adiós. Hermione saludó a Glenn, quien asintió, se giró y caminó hacia el piso subterráneo. Después de separarse de Glenn, Hermione caminó hacia Ginny con una sonrisa. Hola Ginny, parece que tienes algo que quieres decirme. Cuando llegó a Ginny y vio a la niña frente a ella que estaba en un estado mental mucho mejor, dudó en hablar y fue la primera en sacar a relucir el tema mientras pensaba en algo en su mente. El profesor Dumbledore usó en secreto hechizos mágicos para ayudar a Ginny a aliviar su fatiga física. Se ve completamente diferente a ayer. La fuerza vital en el cuerpo de Ginny también se ha vuelto activa nuevamente. ¿Es el efecto de la poción? Ginny no pudo evitar dar un suspiro de alivio cuando vio que Hermione la estaba tratando como siempre, sin miedo de ella en absoluto porque sabía lo que pasaba sobre ella. Su rostro previamente rígido se suavizó mucho y miró a Hermione no. Al ver que ella misma alivió un poco el nerviosismo de Ginny, Hermione tomó la iniciativa de tomar la manita de Ginny. Este no es el lugar para discutir ese asunto. ¿Qué tal si vamos al salón y buscamos un pequeño rincón cálido para hablar? Hermione sabía que ya fuera ella, Glenn o Ginny quienes estuvieran controlados en este incidente, debían reducir sus respectivas presencias tanto como fuera posible. No hay necesidad de decir más sobre el asunto de Ginny, no se debe contar. Aunque la niña se vio obligada a participar en el ataque del basilisco porque estaba controlada por el diario, si este tipo de cosas sale a la luz, me temo que algunos otros pequeños magos tendrán puntos de vista diferentes, lo que puede hacer que la vida en el campus de Ginny se arruine y se convierta en un desastre debido al lenguaje odioso. Muchas personas tienen un pensamiento secretamente muy paranoico. Una vez que deciden sacar una determinada conclusión, sin importar cuál sea la verdad del asunto, la ignorarán, insistirán en sus propias opiniones y atacarán vigorosamente las opiniones que son diferentes a las suyas. La mayoría de la gente es amigable, pero temen que aquellos que no tienen sus propias opiniones por el momento sean descarriados por esas personas paranoicas y se unan al partido con opiniones equivocadas. Una vez que tal cosa suceda, las cosas cambiarán. Dirección es una escena problemática e incontrolable, y esto tiene un gran impacto en los personajes en el centro del incidente. Por lo tanto, debemos cortar la fuente en la cuna antes de que esto suceda. Fin del capítulo. Apóyanos suscribiéndote y dándole like a este vídeo.